Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y amigas, donde quiera y a la hora que usted nos escuche. Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Código 1940. Una de las cosas que más caracterizan a la UCR y por consecuencia a quienes estudiamos o trabajamos aquí es nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz y el pensamiento crítico. Por eso, hoy en Código 1940 vamos a abordar la crisis humanitaria que vive el pueblo palestino desde varios enfoques. El primero es cómo está afectando este drama a la gente de Palestina. El genocidio que viven va más allá de las 100.000 víctimas mortales a este momento, según un estudio del Royal Holloway College, un instituto de la Universidad de Londres, y un cálculo hecho por la DW de la televisión alemana. Estos son hechos que, como lo explicará nuestro primer invitado, están acabando con la identidad misma del pueblo gazatí. Y hablando de identidades, también analizaremos el daño que está sufriendo el patrimonio de este pueblo. Esta es otra forma de eliminar la identidad, según nos lo cuenta en este reportaje una docente de la Escuela de Arquitectura de la UCR. Ante este panorama, ¿cómo se identifican estas personas expertas con este caos humano? ¿De qué manera este análisis aporta al menos a la discusión y a la concientización ante este caos? Esto y más lo vamos a analizar en los próximos minutos. Y en la segunda parte daremos un giro para hablar de temas que pasan más allá de nuestra atmósfera, pero que también ocurren en la propia UCR. Se trata de los 20 años del Planetario de San José, un centro de estudio y enseñanza, pero también un espacio para la recreación y hasta para el arte, que es coordinado por el Centro de Investigaciones Espaciales CINESPA. Además, este será el último reportaje de nuestro estimado Gabriel Vallejos Molina, quien termina así su periodo de asistencia en nuestra oficina de comunicación institucional. ¿Preparado? ¿Lista? Entonces 3, 2, 1, digitamos Código 1940 y empezamos. Dicen que es defensa, pero es exterminio. Bombardean escuelas con total dominio. Con la canción Paz para Palestina del grupo latinoamericano Animalitos iniciamos con una pregunta clave. ¿Se puede decir que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio? El Comité Especial de Derechos Humanos de la ONU dijo que sí, el 14 de noviembre del 2024. Textualmente dice: Israel está utilizando la hambruna como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina y está aplicando un sistema de apartheid en Cisjordania. Lo mismo ha dicho la Corte Penal Internacional, que desde enero del 2024 clamó a la comunidad internacional para tomar medidas para detener, y cito, la conducta genocida del gobierno de Israel. Ojo, no hay que generalizar tampoco. Una parte importante del pueblo israelí rechaza estas acciones, así como millones de judíos en el mundo. Sin embargo, los ataques y las políticas implementadas por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu han sido condenadas por la propia ONU y por organizaciones de derechos humanos. De hecho, existe una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en contra de Netanyahu. Por eso y más, buscamos voces en la UCR que se identifiquen con este drama humano. Hoy presentamos dos de ellas. El primero es Javier Johannin Solís, coordinador del Observatorio de la Política Internacional Sergio Iván Moya Mena de la UCR y de la Universidad Nacional. Con Javier abordamos la parte social del drama gazatí. Él señala que en medio de esta tragedia es imposible desligar el análisis académico del lado humano. En lo que no puede sino referirse como precisamente a un genocidio, y esto pues nos mueve y nos interpela. Uno no puede desligarse de su posición como ser humano, de su posición como profesional, que no es simplemente como una cuestión de que hay que mantener la objetividad y que entonces uno es un robot y nada más estas personas son objetos de investigación,
y no está pasando nada. Eso es imposible de mantenerlo. Lo que uno ha visto por ya casi 2 años de hombres, mujeres, adultas mayores, niños morir y de la forma en que han muerto, saber que pudo haber sido evitado, saber que no era necesario, definitivamente nos llama a la humanidad y hace que tengamos que también tener ese ejercicio profesional junto con un ejercicio ético, ¿verdad? Este experto nos dice que el genocidio no solo involucra el asesinato de personas por pertenecer a un grupo étnico o social, también busca eliminar su cultura, sus conocimientos y su historia. Pero además está la parte de la indiferencia, de esas voces que aseguran que este asunto se resuelve desplazando a esta población a otros países, sin importar el desarraigo que esto pueda significar para esta gente o los problemas sociales que pueden causar su exilio a países cercanos. Parte de todo este esfuerzo orientalista islamófobo, ¿verdad? Decir que todos son iguales, todos están hechos en la misma medida, es precisamente para deshumanizarles, controlarles y hacer que este tipo de cosas no escandalicen tanto. Pero lo cierto del caso es que al menos la sociedad palestina es sumamente rica, tiene una cantidad de riqueza cultural, histórica, que muy difícilmente se ve en otros lugares de Medio Oriente por su mezcla, por su interculturalidad y su interreligiosidad. Tienen una de las comunidades cristianas más antiguas, tienen varias denominaciones cristianas, no son todas estas personas musulmanes, tienen todo un arraigo cultural, histórico a su territorio, que básicamente cuando se les ha expulsado, porque recordemos que esto no empieza en 2023, pues esto ha generado conflictos en las sociedades en las que estas personas han sido expulsadas, en las que básicamente les han relegado a campos de refugiado, en donde han tenido poco acceso a servicios, no se les ha recibido de forma solidaria. La solución a esta crisis parece estar lejos. Mientras tanto, el drama se transmite por los medios y por las redes sociales, pero muchas naciones mantienen una postura pasiva o se limitan a llamados generales a la paz con poca respuesta. Pero poniéndonos, aunque sea un poquito optimistas, le preguntamos a Javier, si se acordara un cese el fuego permanente y duradero, ¿cuál sería el camino que debería establecer el pueblo palestino para reconstruir su sociedad? Y estas personas son las que van a decir qué es lo que necesitan. Pero sí creo que tal vez un esbozo corto, rápido, a corto plazo, de cómo podemos empezar a subsanar la situación, es lo que puedo ofrecer. Sinceramente me temo que están torpedeando cualquier posibilidad de la solución de los dos estados. Y esto recae no solo sobre los actores en conflicto, es que esto recae sobre la sociedad internacional y esto interpela a todo el mundo y nada más mi genuino deseo es que pues no suceda y que podamos ver la constitución de dos estados viviendo en paz, especialmente para el pueblo palestino que no ha tenido paz al menos desde 1948. Una de las facetas de este genocidio es eliminar las estructuras patrimoniales o simbólicas del pueblo palestino, decía Javier. Por eso hablamos con ella. Yo soy Lucía Riva Hernández, soy docente investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería. Lucía afirma que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ya ha contabilizado 83 sitios religiosos, sobre todo islámicos, destruidos desde octubre del 2023 por ataques israelíes, incluso algunos de ellos considerados patrimonio de la humanidad. Uno de los más representativos es el Archivo de Gaza, que contenía el linaje de las familias que vivían ahí. Además, han sufrido daños o destrucción 53 sitios de interés artístico, como museos o galerías. Todo esto genera un gran desarraigo de los orígenes y la identidad gazatí, al punto de dificultarles sus prácticas religiosas. Pero incluso ahora puede más la convicción de su fe y siguen las oraciones de los viernes en el caso de la población musulmana y las misas los domingos del lado de la minoría cristiana. Para ella, como profesional en arquitectura y como ser humano, esta realidad la golpea de frente. Lucía reconoce muy bien lo que implica el daño al patrimonio para la identidad de este pueblo. Y como profesional de la arquitectura, hay para mí dos bemoles. Uno es la forma en la que tácitamente, con tanta violencia, con más de 100.000 toneladas de explosivos, equivalente a varias bombas atómicas, se borra un territorio, ¿verdad? Un lugar construido de resistencia, porque Gaza era una franja, ¿verdad? Que persistía. Y por otro lado, en cómo hay un proyecto cómplice desde colegas de la ingeniería y la arquitectura
que desde firmas estadounidenses e israelitas están apoyando un proceso para transformar Gaza en un sitio de condominio de playa, encima de cuerpos, recuerdos de las casas construidas por las familias, y hay ahí siempre un paralelo de la ética, de la práctica, de la arquitectura, ¿verdad? De para quién y con quién construimos y con qué propósito y qué implica colocar edificaciones, ciudades encima de algo que en primera instancia no le pertenece a Israel y segundo, que implicó una de las prácticas de violencia más horrorosas practicadas en la historia de la humanidad. Esta realidad, como dijimos, hace que Lucía no se quede en lo académico y en lo técnico a la hora de dar clases en la UCR. El genocidio ha permitido que ella converse con sus estudiantes sobre la necesidad de tener un manejo ético en la profesión, de recordar que su trabajo en el futuro no será solo el de diseñar o levantar estructuras, sino el de cuestionarse a quién le trabajan y cuál es el sentido de su construcción. Yo creo que también mueve un poco la necesidad de reforzar en el aula y con los estudiantes y con los trabajos, de insistir mucho en que nuestra práctica puede ser más empática, puede ser solidaria, puede ser respetuosa y que es política, porque ningún edificio, ninguna ciudad es inocente. O sea, todas tienen una intención y están buscando constatar algo. Y ahí yo creo que también hay una responsabilidad, al menos para mí y creo que para otros colegas, de hablar de Palestina, de lo que implica esta práctica, ¿verdad? De borrón, de un territorio, de personas, de familias, de existencias. Y al final de cuentas los edificios, una casa es la materialidad de la expectativa de la vida de las personas. Cuando 92% de los edificios en Gaza han sido destruidos total o parcialmente, las habitacionales, más de casi 500.000 unidades de vivienda, estamos hablando de la destrucción del proyecto de vida de muchas personas. A Lucía también la invitamos a imaginar cuáles serían las primeras acciones a nivel de infraestructura, patrimonio y apropiación de los espacios si cesaran los ataques de forma permanente y se permite la reconstrucción de Gaza. Y su respuesta nos sorprendió. En primera instancia, recuperar a sus personas fallecidas bajo los edificios destruidos, su patrimonio más importante y esencial. Y en segunda instancia, reconstruir las rutas de transporte hoy destruidas para que hagan posible un tránsito de alimentos, equipo médico, entre otras necesidades urgentes. Que hay personas que necesitan ir a recuperar los cuerpos de sus familias. O sea, creo que es una cuestión de humanidad. Algunas personas necesitan ir a los escombros y recuperar lo que haya quedado de sus familias. Y uno piensa en infraestructura, pero cuando pienso, por ejemplo, ya hablamos ahora del patrimonio como una práctica también cotidiana, tener la posibilidad para las personas practicantes del Islam de tener el ritual adecuado y respetuoso y desde con quienes estén vivos para despedir a personas que no pudieron despedir, yo creo que sería más que una necesidad. Pero bueno, y la red interna, ¿verdad? Lo que hay son escombros apilados en medio de callejuelas, hay lugares en donde no hay acceso, ¿verdad? Solo es a pie. Y una de las cosas que siempre es esencial es lograr movilidad para transportar, ahora sí, los recursos o los equipos necesarios para restablecer algunas necesidades básicas. Hemos sembrado la tierra. Ya para ir concluyendo, Javier Johannin Solís, a quien escuchamos al inicio, reflexionó sobre los motivos por los que no hemos visto en Costa Rica las grandes manifestaciones a favor de la liberación de Palestina y el fin del genocidio de Gaza. Entre las posibles razones, menciona la histórica cercanía diplomática de Costa Rica con Israel, así como la postura de ciertos grupos religiosos y enfoques desde algunos medios de comunicación que han influido en la percepción pública de este drama humano. Y es precisamente una variable ya cultural religiosa que es la introducción de grupos neopentecostales, de grupos evangélicos que predican que esto es la segunda venida, que todo está escrito sobre todos estos pueblos, que es absolutamente falso, pero que se sabe que los grupos evangélicos se han constituido como voceros básicamente de los discursos geopolíticos no solo estadounidenses sino pro-israelíes, precisamente a partir de las redes de lobby, a partir de las redes de financiamiento, los medios de comunicación, muchas de las personas en las secciones de opinión que reproducen sesgos orientalistas islamófobos, que bueno, es musulmán, entonces es terrorista, es árabe, entonces es una amenaza a la seguridad nacional, y toda una serie de sesgos, incluso que perjudican a la población musulmana costarricense de alrededor de unas 1.000 personas más o menos. No somos terroristas.
Javier y Lucía son dos de las voces que representan a muchas personas en la comunidad universitaria que alzan su voz ante la crisis humanitaria que vive Gaza. Esperamos que sus opiniones puedan crear conciencia en quienes las hemos escuchado y generen criterios sobre la importancia de acabar con esa situación y restablecer la paz entre dos pueblos que la necesitan urgentemente. Está escuchando Código 1940, su clave a nuestras historias. Encuéntrenos en la plataforma de Spotify en Podcast UCR. ¿Alguna vez en su infancia no soñó con ser astronauta? ¿O volvió a ver al cielo y pensó, wow, ¿qué ocultará ese gran mundo que está a las afueras de nosotros? O quizás con el tiempo usted fue ganando una fascinación por las cuestiones de la física. O inclusive usted es fanático de sagas que se desarrollan en el espacio, como Star Wars o Star Trek. Tal vez de las series sobre el mundo de la física y la ciencia, como The Big Bang Theory. O inclusive le gusta ponerse al día con temáticas sobre la NASA y sobre el mundo de la física. Pues déjeme decirle que el día de hoy estaremos explorando lo que es el edificio que pone a la disposición del público en general y los estudiantes de la UCR las estrellas y el espacio de los cuerpos celestes. Acompáñenos a conocer cómo es que funciona este lugar y qué puede encontrar en él. Además que, como se encuentra en su 20 aniversario, qué actividades puede realizar usted con su familia o amigos en estos días. Ingresando contraseña. Código 1940. Por el momento tenemos 2 invitados, así que démosle la bienvenida. Buenas, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Karina Benavides, soy estudiante de la maestría de astrofísica. Me gradué el año pasado del bachillerato en física y bueno, estoy empezando en realidad mi maestría, en mi primer año recién. Soy asistente del planetario de la Universidad de Costa Rica. Llevo siendo asistente ya algunos años. Mi nombre es Santiago Acosta. Actualmente soy estudiante de la carrera de física. Estoy cursando el 3er año específicamente. También soy asistente del planetario. Coméntenos cómo fue que surgió en ustedes esa fascinación por la astronomía y por la física. Honestamente no recuerdo muy bien cómo empezó. Desde siempre me ha gustado mucho la astronomía. Estaba muy como encaprichada tal vez con cosas de astro. También quería ser astronauta, pero siempre supe que quería estudiar astro. En Costa Rica no tenemos una carrera tal cual de astronomía, pero decidí que el camino tal vez se podía tomar para estudiar astronomía algún día era estudiar física y pues aquí estoy cursando la maestría. Así como le habrá sucedido a usted o tal vez a una persona conocida suya, a Karina le terminó convenciendo su vocación al momento de participar en feria científica en el colegio y que uno de sus profesores le enseñase métodos de investigación estructurados que terminaría llevando después hasta la carrera. No solo leer ciencia, sino también hacer ciencia. Básicamente el interés me surgió cuando yo estaba no tan pequeño en este caso, ¿verdad? Porque yo soy de una zona rural, entonces de chiquillo yo pasaba jugando, ¿verdad? En potreros y demás, sino que surge cuando yo entro al colegio, estoy como en 10º grado y me empieza a interesar mucho el cielo que yo podía observar desde mi casa era extremadamente oscuro. Santiago salía todas las noches y podía observar en el cielo el brazo de la Vía Láctea, el centro de nuestro universo, y se hacía preguntas a sí mismo. ¿Qué será eso que ve y cómo se puede explicar? ¿Por qué es que lo veo, verdad? ¿Y por qué es que se ve así como se ve? Y empiezo a interesarme mucho por investigar en internet, a leer libros. Yo salía a observar el cielo, podía tomar fotos también, aprendía a tomar fotos de larga exposición con el celular. Y gracias a este interés, Santiago terminó optando por ingresar a la carrera de física en la UCR y ya en su 2º año optó por ser asistente del planetario. Ahora, por salir de dudas, coméntenos si en algún momento alguna serie o saga de películas de ciencia ficción ha inspirado su fascinación por el mundo de las estrellas.
Sorprendentemente, nunca he visto las películas de Star Wars ni las de Star Trek. Sí he visto algunos porque a mi familia les gusta, pero yo realmente no las he visto. Sin embargo, sí era fan de los documentales o veía videos en YouTube sobre temas de física o de astro. Y algo que sí me gustaba mucho es la serie de Cosmos, tanto como la de Carl Sagan como la más actual. Sí tenías interés y veía como más que todo documentales. También leía como libros que usualmente son libros para iniciales de astrofísica o astronomía. Entonces tal cual no vi series como Big Bang y esas, debería. Algún día quisiera verlas, pero era más como con documentales. O películas como por ejemplo Interestelar, muy buena, o otras películas de ciencia ficción con el espacio, sí me gustaba y las veía bastante. Específicamente me llamó mucho la atención los documentales de la National Geographic y de Discovery Science, en donde explicaban, ¿verdad?, cómo funcionaba el universo. También me interesó mucho la serie Cosmos, que es una característica muy común entre las personas amantes del universo. Es una serie espectacular, me veía todos los capítulos, inclusive empecé a adquirir libros de Carl Sagan, muy enriquecedores en esta parte de astronomía y de la divulgación científica. También empecé a leer libros de Michio Kaku, que estos son un poco más de ciencia ficción, cómo se puede aplicar la física, ¿verdad?, para llevarla al extremo, ¿verdad?, ya crear naves que puedan viajar más allá de la velocidad de la luz, crear artículos que nos puedan ayudar a evolucionar como seres humanos. Para aquellos amantes del espacio y sus fenómenos, la serie Cosmos es imprescindible, pero personalmente para mí sigue siendo algo muy llamativo explorar el espacio con perspectivas como Star Wars u otras de ciencia ficción. Ahora escuchemos un poco sobre las actividades que se realizan en el planetario y que son sus favoritas. Como un poco de introducción del planetario, es un proyecto de acción social. Como asistentes, una de nuestras funciones principales es dar funciones, que es que tenemos un domo. Tenemos principalmente dos proyectores, uno que llamamos Full Dome, que es un proyector como normales de los que podemos ver como por ejemplo en un cine, y tenemos el Goto, que es un proyector analógico. El proyector Goto es muy importante porque fue donado por el gobierno de Japón, y en este se permite ver cómo es que se forman las nebulosas, detalladamente cómo es nuestro sistema solar y también detalladamente cómo son las estrellas, entre otro tipo de funciones explicativas que se van dando por temporadas. También tenemos unas actividades importantes que llamamos telescopiadas, que es que sacamos telescopios, observamos. Obviamente esto depende del clima y de que esté despejado y que no vaya a llover. En fechas especiales, como por ejemplo para el Día del Niño, para el aniversario del planetario, tenemos actividades extra en donde hacemos funciones gratis o realizamos talleres para niños. El planetario pasa abierto de martes a sábado en diferentes horarios por las funciones que se pueden ofrecer a distintas horas. Tenemos telescopios de una apertura de 10 pulgadas, permiten ver con mucho detalle los planetas, objetos de cielo profundo como nebulosas, galaxias, inclusive nos permite hacer astrofotografía, ¿verdad? Entonces podemos ya ver estos objetos con colores y demás. Gracias a la realización de un TCU, los niños pueden venir a realizar manualidades acerca del espacio o el lanzamiento de un cohete a base de bicarbonato. Algo interesante que contamos con filtros especiales para observar el sol. No solo observamos de noche, sino que también lo podemos hacer de día. Tenemos diferentes filtros para ver ya sea la fotosfera, la superficie del sol, o la cromósfera, las capas más externas del sol, ¿verdad?, donde se pueden ver llamaradas solares, inclusive muy interesante de ver. Algo muy bonito tal vez de mi experiencia como asistente, sobre todo cuando hago telescopiadas, hacemos giras a zonas como Guanacaste y es realmente bonito ver que hay muchos adultos que por ejemplo nunca habían visto a través de un telescopio. Si alguien tiene igual cualquier duda, cualquier incógnita sobre lo que sea, igual estamos siempre dispuestos a conversar y a discutir un poquito. Desde el CINESPA o Centro de Investigaciones Espaciales, órgano encargado de resguardar el planetario, nos habla nuestra voz experta de hoy. Un saludo a todos, mi nombre es Eric Sánchez Camacho, trabajo en el planetario de la Universidad de Costa Rica como técnico especializado ya desde hace 20 años. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál es la historia del planetario? Eso surgió aproximadamente el año 2003-2002. Comienza desde fines de los 90. En ese tiempo existía en la Escuela de Física el Laboratorio de Investigaciones Astrofísicas, que lo fundó don Jorge Páez Portugués, astrofísico ya retirado. En ese tiempo, en ese laboratorio, se creó un proyecto de acción social llamado Astronomía Moderna, que era para divulgar astronomía al público, para hacer cursos y cosas de esas. Ese proyecto fue prosperando, se vio la oportunidad de una donación del gobierno de Japón, una donación de más o menos $9 millones en equipo. Entonces se decidió que iba a ser un planetario. Se donó el equipo, digamos, el entrenamiento al personal es un proyector simulador automecánico de estrellas
Y en ese tiempo también se creó el laboratorio, pasó a ser el Centro de Investigaciones Espaciales. Entonces pasó a coordinar el planetario. El planetario sí se comenzó a construir más o menos en 2004 y se terminó de hacer en 2005 y se inauguró el 8 de julio de 2005. Desde ese momento he estado divulgando ciencia y astronomía a lo largo de todos estos años. Cuéntenos, ¿con qué exhibiciones puede toparse un visitante al planetario? Bueno, el planetario, si es de objetos así, en exhibición tipo museo, tenemos una mini exposición de telescopios antiguos, tenemos meteoritos que nos han donado del desierto de Atacama en Chile con sus respectivas explicaciones. Tenemos una réplica escaneada en tercera dimensión, hecha por la Escuela de Geología, una réplica en 3D del meteoro de Aguasarcas de 2019. Tenemos fotografías, banners grandes con fotografías de nebulosas, galaxias, objetos extraños del sistema solar, la luna, Marte, muchas cosas. Tenemos pantallas donde se muestran imágenes transmitidas en vivo de la Estación Espacial Internacional. Eso es muy atractivo a la gente, como un mini museo del espacio. Además del proyector ya mencionado, que es en formato 360 y permite tener explicaciones concretas a los fenómenos de los cuerpos celestes. Todo esto en un formato cerrado de espectáculo y con un coste de 1.200 colones, aunque cuando hay funciones especiales, la entrada es gratuita. Sin embargo, entrar al edificio de las exhibiciones, pues eso no se cobra, porque es como entrar al museo. Lo que se cobra es lo que se da dentro de la sala. También durante la época seca hacemos observaciones con telescopios los sábados. Después de las 6 de la tarde le decimos la telescopiada y eso gusta a mucha gente. Es una actividad gratuita abierta que se hace y a la gente le gusta mucho quedarse también a esa actividad. ¿Qué logros y hazañas ha conseguido el planetario a sus 20 años de existencia? Bueno, uno de los principales logros que ha logrado tener el planetario es consolidarse como el principal referente en temas astronómicos a la prensa, sea escrita, radial o televisiva. La gente acude al planetario para consultar sobre sus inquietudes, pues esto da precisión académica de lo que está sucediendo en la bóveda celeste. En 2009 principalmente hubo un evento interesante. Esta cadena de televisión Discovery Channel con su programa Amazing Race Latinoamérica eligió al planetario entre otras locaciones de Costa Rica para sus competencias. Una empresa productora argentina grabó sus planos para la competencia dentro de las instalaciones del planetario. Otras proyecciones interesantes son con embajadas. La Embajada de Estados Unidos ha hecho actividades varias veces, también la Embajada Británica, también la de Italia. Han sido eventos interesantes. Otros logros también es cuando vienen universidades, inclusive de otros países, o universidades privadas, inclusive les gusta ir al planetario a que sus estudiantes tengan un contacto con la ciencia, con el universo. Entonces yo considero que esos son uno de los logros. Sin olvidar también las excursiones que realizan escuelas y colegios de todo el país, ya que el planetario tiene el sesgo académico y la confianza para brindar información tanto a los más jóvenes como a personas más adultas. Los asistentes que son estudiantes de física y astronomía les dan recorridos y también pues, de las funciones de los videos. Algo interesante también es que el planetario fabrica sus propios videos para proyecciones, ya que tiene el equipo para hacerlo y los videos comprados resultan bastante caros. Nosotros mismos con programas de animación digital podemos hacer a partir de cero todos esos videos. ¿Qué actividades lleva a cabo el planetario en su 20 aniversario? Ahora en la semana de aniversario pues hubo muchas actividades, conferencias, proyecciones, incluso con planetarios, observatorios de otros países. Y normalmente pues se suelen hacer ocasionalmente talleres de trabajo comunal universitario para niños y se dan las funciones regulares, que es lo que a la gente le gusta mucho hacer. ¿Cómo puedo saber qué fecha y hora habrá función en el planetario? Se dan a ciertas horas, esos pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, también en la página de internet que tenemos, que es planetario.ucr.ac.cr. Así que aquí tiene toda esta información. No deje su fascinación por observar los cuerpos celestes y las estrellas. No deje su gusto por la física, la ciencia ficción y todas esas sagas que han despertado interés en usted. Esto fue Código 1940 y le recomendamos que visite el planetario lo más pronto posible si no lo ha hecho. Si ya lo ha hecho, revisite en alguna de las próximas funciones. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Estuvimos con ustedes Gabriel Vallejos Molina, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y asistente de este podcast, y un servidor, Pablo Mora Vargas, coordinador y productor de este espacio. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr.
Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.